del rey Nabucodonosor, y todos empezaron a llevar una vida como llamados, porque eran llamados por el rey. Pero Daniel propuso en su corazón de no contaminarse con la comida del rey ni con el vino de su beber, y eso le agradó a Dios. Y Dios dijo: este es diferente a los demás, yo lo escojo por encima de los demás. Hoy en día, hermanos, no queremos ser más que los demás. No es que queramos ser, hermanos, o sobresalir más que nuestro hermano que está al lado. Lo que queremos, hermanos, es una corona allá en el cielo. Lo que queremos, hermanos, es ser escogidos de todos, hermanos, los que están aquí en la humanidad. Una vez yo le decía a un joven: mira, analiza. Estábamos allá en Jojutla, donde pasan toda la gente en la calle y los carros. Yo le decía: mira, tú y yo un día escuchamos el Evangelio de Jesucristo por gracia de Dios, pero hay mucha gente que camina y que muchos no van a conocer de Dios, muchos conocen de Dios, pero simplemente no le aceptan. Pero tú y yo demos de gracias a Dios, porque dentro de todos esta multitud de gente, tú y yo conocemos de Dios. Sintámonos bienaventurados. Bienaventurado el pueblo cuyo Dios es Jehová, dice la palabra. Somos escogidos, hermanos, porque conocemos el Evangelio, a diferencia de la humanidad entera. Gloria a Dios. ¿Para qué, hermanos, Dios nos escoge? ¿Para qué? Dios nos escoge, sí, ese es un hecho, hermanos, la palabra lo dice, pero ahora, ¿para qué nos escoge? Dios dice la palabra que nos llama de las tinieblas a la luz admirable para anunciar las virtudes de Dios, para anunciar las buenas nuevas, para predicar, para servirle a Él, para trabajar en su obra. Gloria a Dios. Amén. Hechos 9 del 11 al 13. Vamos a mirar, hermanos, esta lectura. Una vez más, Dios selecciona a los hombres, los cuales van a ser útiles para su obra, engrandecer, y para su gloria, enaltecer. Gloria a Dios. Hechos capítulo 9 del 11 al 13 dice la palabra: y el Señor dijo: levántate y ve a la calle que se llama La Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora y ha visto en visión un varón llamado Ananías, que entra y le pone la mano encima para que reciba la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído a muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene facultad de los príncipes, de los sacerdotes, de prender a los que invocan tu nombre. Y le dijo el Señor: ve, porque instrumento escogido me es este, para que lleve mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, y porque yo le mostraré cuánto le sea menester que perezca por mi nombre. Dios ya tenía 11 apóstoles. Dios ya tenía, hermano, 11 apóstoles. Judas le traicionó, pero quedaban 11 o 12, porque ya habían echado suertes y había caído sobre Matías. Digamos que el cuadro de los apóstoles había quedado completo. Entonces, ¿para qué Dios quería otra persona más? Instrumento escogido, no cualquier, hermanos. Dios bien pudo haber dicho: este es otro instrumento para mí, pero no dijo: este es un instrumento escogido. No es cualquier instrumento escogido. De entre todos los que tú ves ahí, de entre Felipe, de entre todos los discípulos, este me es escogido. Dios sabía, hermanos, que Saulo, después Pablo, iba a hacer una obra maravillosa, iba a ser un instrumento, hermanos, útil en las manos de Dios para llevar su evangelio y su palabra. Dios para ello nos elige, nos escoge. Dios por eso escogió a José de sus 11 o 12 hermanos. Gloria a Dios. Y un día te escogió a ti y un día me escogió a mí para la alabanza de su gloria, para engrandecer su nombre. ¿Para qué, hermanos, Dios nos escoge? Para que nosotros impactemos al mundo. Hoy, hermanos, en este tiempo estamos viviendo, hermanos, un tiempo de muchas filosofías, de muchas cosas, hermanos, en el terreno espiritual, en el terreno social. Pero Dios nos ha llamado para engrandecer su nombre, para heredar, hermanos, la tierra que está allá en el cielo. Gloria a Dios. Una vez Dios, hermanos, o Cristo aquí en la tierra, escoge a
a un varón llamado Zaqueo. Había multitudes que le seguían a Cristo, dice la palabra, multitudes le seguían. Él bien pudo haber dicho, bueno, de entre todos los que me siguen, te voy a escoger a ti. Pero no es de todos, hermanos, no es del que corre ni del que quiere, sino de quien Dios tiene misericordia. Y Zaqueo halló gracia delante de los ojos de Cristo. Vamos a mirar esta cita, Lucas 19, del 1 al 10. Qué maravilloso es, hermanos, encontrar gracia delante de los ojos de Dios y ser un escogido de Él para la gloria de su nombre. Y habiendo entrado Jesús, iba pasando por Jericó, y he aquí un varón llamado Zaqueo, el cual era el principal de los publicanos, y era rico, y procuraba ver a Jesús, quien fuese, mas no podía a causa de la multitud, porque era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subióse a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Como vino a aquel lugar, Jesús mirándole vio y díjole: Zaqueo, date priesa, desciende, porque hoy es necesario que pose en tu casa. Dentro de toda la multitud, hermanos, que seguía a Cristo, estaba Zaqueo. Pero Zaqueo no le seguía, sino que escuchó que la multitud por ahí pasaba, y él pensó en su mente que ahí venía Cristo, ese personaje maravilloso que hacía grandes cosas, venía caminando por ahí por la calle, y Zaqueo quiso salir. Zaqueo quiso salir a conocerle, a mirarle solamente. El plan de Zaqueo no era recibir bendición, no era que Cristo le sanara, no era otra cosa. Zaqueo solamente quería mirarle, quería ver quién era ese personaje maravilloso del cual tanto se murmuraba allá en Jericó y en todo Jerusalén. Pero resulta que Cristo, conociendo su corazón, mira arriba hacia donde estaba Zaqueo en el árbol sicómoro y le dice: Zaqueo, date priesa, desciende, porque hoy es necesario que pose en tu casa. Entonces él descendió a priesa y le recibió gozoso, y viendo esto todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Gloria a Dios, porque él vino a salvar lo que se había perdido, dice su palabra, a escoger, hermanos, de lo más vil para avergonzar a los sabios. Por eso Dios, hermanos, escoge a sus hijos, porque quiere levantarlos con amor de donde estén, desde el polvo de la tierra, para llevarlos a la patria celestial. Dice la palabra ya en los Salmos que Él levanta del polvo al menesteroso y al pobre del estiércol. Amén. ¿Cuántos lo creen así? Gloria a Dios. Amén. Para escoger a su pueblo. En una ocasión, hermano, estaba un siervo de Dios llamado Tony Pérez. Él cantaba, ministraba en un grupo que se llamaba Inspiración. Se deshizo, ahora él ministra solito. Es un pastor allá en la Ciudad de México, tiene más iglesias. Pero en aquellos años, cuando Dios lo había llamado, Dios lo había levantado, Dios le había hablado proféticamente y le había dicho: te voy a levantar y te voy a llevar a grandes lugares, y vas a ministrar alabanza y vas a estar en multitudes. Y Dios, hermanos, así como esta iglesia, Dios le habló a él. ¿Sí, amén? Dios le habló a él que iba a hacer grandes cosas con él, con Tony Pérez, pero él llegó un momento en el que estaba en una gran necesidad económica. Él estaba con su esposa y con sus hijos, y llega el momento en que la necesidad económica se hace fuerte en su vida. Él, por estar en la obra, por estar por aquí y por allá sirviendo a Dios, llega la necesidad. Y un día él estaba encerrado en su cuarto y él estaba diciendo: Señor, yo sé que tú eres fiel, yo te he conocido, hemos recibido grandes bendiciones en nuestra iglesia, pero ¿por qué ahora estoy pasando esto? Y comienza a leer su escritura y llega al libro de los Salmos y empieza a leer: porque Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso del estiércol. Y él dice: Señor, si esta es tu promesa, yo lo creo. Tú has dicho que me vas a bendecir, yo lo creo, porque así tú lo dices, porque esta es la voz tuya, porque tú así lo dices. Tomó un cuaderno y pensó a escribir solamente unas frases: Él me levantará, Él me levantará, Él me levantará, Él me levantará. Así dice el Señor: Él me fortalecerá, Él me fortalecerá, Él me fortalecerá, porque así dice el Señor. Lo creyó, hermanos, y más tarde
palabra de este cántico circuló por todo el país, por los Estados Unidos, por Centro y Sudamérica, y conocemos la vida de nuestro hermano Tony Pérez. Así es Dios, hermanos, cuando Dios escoge a su pueblo, cuando Dios escoge a una persona. Pero Dios escoge, hermanos, a una persona sedienta y hambrienta. Es por eso, hermanos, que ese día yo les decía esa frase que dice que no es lo mismo llamarlo que verlo venir. Porque Dios a quien da su espíritu, a aquel que lo pide. Dios a quien da su bendición, a aquel que la pide, a aquel que llora, a aquel que gime, a aquel que clama, a aquel que está sediento y hambriento de bendición de Dios. A él es el que Dios le envía la bendición. Pero aquel que dice, bueno, Señor, pues si me llega bien y si no, pues también. Dios, hermanos, mira primeramente a aquel que está sediento y hambriento, aquel que le está pidiendo con un ansia, a aquel Dios le hace llegar todo lo que le pide, hermanos. Dios no tiene límites. Un día, hermanos, llegó el Evangelio a nuestras vidas. Yo no sé, hermanos, cómo llegó a cada una de las suyas, pero voy a contarles solamente un poquito de lo que llegó a mi vida. Gloria a Dios. Dios, hermanos, nos escoge, nos llama dentro de multitudes de personas. Era un 30 de agosto de 1985 cuando mi madre estaba dando a luz, no en un hospital, sino en mi casa, en una casa de madera, de palma cubierta y de paredes de lodo. Gloria a Dios. Ahí estaba, hermanos, naciendo su servidor un día, y cuando nací, hermanos, resulta que en aquel tiempo el Evangelio era muy pobre allá en aquel lugar de Chicatlán. Casi nadie conocía de Dios. Pero escuche bien, hermanos, cuando yo nací, por gracia de Dios, ya fui yo presentado. ¿Por qué? Por una sola cosa. Porque Dios desde ese momento me estaba llamando, yo así lo creo, y le doy gracias a Dios. Desde allá, hermanos, de un lugar apartado, le voy a decir por qué. Porque un día hubo un siervo de Dios que se dispuso en su corazón, que no se conformó, un varón escogido de Dios para predicar su palabra, llamado Frutoso Trejo, que llegó a aquel lugar, hermanos, y predicó la palabra, y por ello un día el Evangelio llegó a mi vida. Y yo no sé, hermanos, cómo haya llegado a su vida el Evangelio, pero eso quiere decir que si usted está aquí fue porque un día Dios le llamó. A Dios le toca, hermanos, llamar, pero a usted le toca ganarse el título de escogido de Dios. Dios ya hizo su labor enviando a alguien para que le predicara. Dios ya hizo su labor, hermanos, predicándonos a todos, pero ahora nos toca a nosotros ganarnos el título de escogidos de Dios. Cuando usted entra a un trabajo donde hay mucho personal, usted entra con el mismo puesto que todos. Todos tenemos el mismo nivel, el mismo puesto, pero resulta que conforme a su esfuerzo, el jefe o el patrón o el gerente, yo no sé, pone la mirada en usted y dice, yo veo que él se está esforzando más, él tiene más habilidad, él qué sé yo, y lo eleva, le da un ascenso. Todos, hermanos, son contratados por él, pero el título o el ascenso se lo tiene que ganar la persona. Hoy en este día, hermanos, todos somos llamados, mas yo quiero ser escogido, hermanos. Yo cada día quiero esforzarme, cada día